Buenas noches, soy Gabriel Contreras. Hoy les vamos a presentar una entrevista con el tema de Blue Demon en la cultura popular, en la memoria colectiva. Vamos a ofrecerles una breve entrevista con Jesús Carvajal, que es periodista deportivo, que ejerce la información desde hace muchos años en el norte de México, y que es sobrino nieto de Blue Demon. Entonces vamos a, algunas cuestiones importantes respecto a la vida deportiva, la vida artística y la vida personal de Alejandro Muñoz, Blue Demon. Esta es la entrevista. Jesús Carvajal, antes que nada quiero agradecerte tu tiempo, tu buena disposición, tu apertura ante esta breve entrevista, siendo como eres una persona muy ocupada, con una agenda a full, pues te has dado el tiempo para darnos un poco de tu espacio, cosa que es muy hermosa de tu parte y muy valiosa para los radioescuchas y para la gente atenta a la evolución antropológica y social de este gran fenómeno que es la lucha libre. Entonces, para comenzar, yo quisiera que nos hablaras un poco, si fuera posible, acerca de 3 momentos que son cruciales en el trayecto de Blue Demon. Uno de ellos es la alianza que tiene con Black Shadow, que es una referencia clásica en nuestra lucha. La otra es este par de desafíos en los que vence a El Santo sobre el ring 2 veces, y el otro, esta gran contienda en la que desenmascara a el Rayo de Jalisco y poco después al Matemático. Grandes episodios en la vida de Blue Demon, te pido que los barajes para nosotros. Pues como bien lo dices, se me hace como algo perfecto. Creo que bien lo mencionas, que ese último episodio que mencionas hay que unirlo inevitablemente con lo del Matemático, ¿no? Porque fue en un lapso de 1 mes y 3 días ese adiós que se da aquí en Nuevo León. Pero yéndonos uno por uno, se me hace fantástico cómo lo divides. Pudiera haber otra segmentación si empezamos a hablar, pero no sería exclusivamente el ring, sería también meterlo en las películas, pero su entrada al cine. Pero hablando de esto, que lo divides muy bien deportivamente, estos segmentos, se me hace fabuloso cómo fue diseñado el personaje y cómo esas tres partes son lo que todo el mundo recordamos de él. Esa alianza natural, genuina, con el que mucha gente por mucho tiempo creyó que era su hermano de sangre. Incluso yo, siendo pequeño y en la colonia, nos preguntaban mucho a mis hermanos y a mí sobre que si entonces Black Shadow también era tío mío. Obviamente uno que no quería revelar, nosotros sabíamos que no, pero no quería revelarle a tus amiguitos que no eran hermanos de sangre. No sabemos, que hay cosas que no podemos contar, metiéndonos como familia en ese hermetismo del personaje de Blue Demon. Fabuloso, porque después, eso de Black Shadow deriva a lo del Santo, que yo creo que es las redes sociales vinieron a renacer toda esa rivalidad, porque yo que tengo un grupo de Facebook que se llama Blue Demon, el mejor luchador mexicano, y hay algunos otros más, es increíble 2-3 veces por semana cómo se sigue hablando tanto de lo de Black Shadow, que la gente lo recuerda muy positivo, esa alianza, y luego cómo esa alianza lleva a que Blue Demon, que defendiendo a Shadow, cuando pierde la máscara con el Santo, lo lleva a esa enemistad histórica con el Santo, y después a ese dominio de Blue Demon sobre el Santo en 1953, cuando le gana en 1 mes. Hubo mucho más combates y el Santo también definitivamente lo venció, pero se marca un antes y un después esos 3 combates, y sobre todo el del campeonato mundial de septiembre del 53, que se van a cumplir 70 años ya. Le gana entre agosto y septiembre del 53, le gana primero en 2 caídas al hilo, después de esa defensa que hace de su hermano, entre comillas, Black Shadow,
cuando el santo le quiere arrebatar la máscara. Perfecto ese capítulo, hermoso ese capítulo para quienes amamos la lucha libre. No lo vivimos, pero al leerlo sentimos que estuvimos ahí. Le gana Blue Demon en agosto del 53. Lo de Black Shadow, recordemos que fue en el 5-2, duraron aproximadamente como un año previamente con esa pareja, la mejor, que era considerada la mejor en ese momento y por muchas décadas, Black Shadow, Blue Demon, los hermanos Shadow. Entonces, regresándome a eso, digo, me brinco a lo del santo que sí, le ganan 2 al hilo el 7 de agosto del 53, el 14 de agosto le ganan estilo súper libre, y lo enfatizo súper libre porque mucha gente critica ahorita las rudezas y que es porque su hijo también es rudo. Esa vez los dos luchadores con mucha técnica pues sabían rudear, si queremos decir si me es aceptado ese término, o ser rudo. Blue Demon, como bien lo dice, es el rudo perfecto porque era yo lo llamo, y así lo leí por algún lado también, el rudo más técnico de México. Era un rudazo pero con mucha técnica, ¿no? Obviamente en la reseña que yo leí de esa del 14 de agosto, Blue Demon lo hizo garras al santo con rudeza y con mucha fuerza y con mucha técnica. Y luego ese capítulo que para mí, sin ser una máscara contra máscara, yo creo que es de los top 3 de los combates quizá de la lucha libre en México, o al menos de esa época. Pues obviamente es cuando Blue Demon le quita el campeonato mundial NWA en septiembre del 53. Creo que eso marcó un antes y un después, porque Blue Demon se sube al escalón, se sienta en la mesa con el santo, y desde entonces pues una rivalidad que tiene sus episodios de amistad, entre comillas, en el cine, enemistad también, y que fueron pareja y rivales, en una rivalidad perfecta que veo yo, porque pues eran compañeros pero enemigos, pero tenían que ser unir fuerzas en las películas. Y bueno, sin proponérselo o sin que fuera de manera voluntaria, pues representar año con año, ir fortaleciendo ese legado de los dos hasta llegar a convertirse en los máximos exponentes de la lucha libre en México. Y luego en los 80s, bien dices, Blue Demon ya se había retirado en el 88, y viene esa lucha contra el Rayo de Jalisco, otra leyenda del Pancracio Nacional, y luego contra el Matemático, 1 mes y 3 días después aproximadamente, si no estoy mal. Yo creo que esa última lucha en la que ya hay tecnología, ya hay videos, ya hay fotos de todo tipo, pues hicieron que Blue Demon se eternizara todavía más para las nuevas generaciones. Si tú ahorita buscas esas luchas, las encuentras. Si buscas las del 53, o las de Black Shadow y el Santo, o luchas de Black Shadow y el Santo, pues te encuentras nada más las luchas que actúan ellos en el cine, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué no daríamos, Gabriel, por ver 30 segundos de esa lucha entre Blue Demon y el Santo del 25 de septiembre del 53? Coincido contigo, bien lo dices, son las 3 partes que nos hacen que ese romance con ese pasado de lucha libre, ese pasado de Blue Demon en específico, pues sea perfecto. Y bien lo dices, es el rudo perfecto en la historia de la lucha libre nacional. Hay algunos elementos que deben de ser solidificados en términos periodísticos. Fíjate que existe, por ejemplo, un material que está colgado en Wikipedia y que está firmado por Alejandro Muñoz, hijo. Es una pequeña biografía muy sintética, pero muy clara, muy transparente, muy lógica. Y yo creo que esa biografía es muy verídica. Pero yo te pregunto a ti, porque eres un especialista y aparte un allegado, ¿qué encuentras tú de verídico y qué encuentras tú de inconsistente en esa biografía de Wikipedia que está ahí colgada, que es pública y por tanto todo el mundo la puede ver? Y el otro factor, ¿qué tanta solidez y qué tanto descalabro encuentras tú en el tratamiento que se le dio a Blue Demon en la biografía que publicó la editorial Clio? Está el factor de que, según lo dices tú, Enrique Krause dice que él recibió la biografía de Blue Demon. Y efectivamente, Enrique Krause lo dice también en la red, en su página de Twitter. Enrique Krause afirma que él recibió a Blue Demon y él recibió esa biografía.
Entonces es muy importante saberlo porque de ser así sería la biografía definitiva. Entonces te pregunto por estos dos, por la veracidad y la confiabilidad de estas dos fuentes. Como periodista, ¿qué significa para ti la fuente Alejandro Muñoz Jr. y qué significa para ti la fuente biografía de Clío? Pues mira, la de Wikipedia, bueno, yo creo que pues está muy, de hecho es como un resumen de lo que es el libro de Clío, aunque ya trae unas imprecisiones por ahí que pues como bien sabemos, no, Wikipedia lo puede mover cualquier persona. Trae ahí, por ejemplo, el dato erróneo actualmente, porque antes lo tenía bien, del que debutó el 12 de marzo del 48 contra Chema López y sin máscara. Y fue el 31 de marzo del 48 en Laredo, Texas, con máscara. Realmente sus luchas sin máscaras habrán sido 2 o 3, según lo que yo he podido investigar y lo que sé por tíos, que a ellos les llegó obviamente la plática, porque pues los tíos, por ejemplo, mi papá era del 43, algún otro tío con los que yo hablaba, en paz descanse, del 39, 38, alguno del 33, pero ya, por ejemplo, uno de sus hermanos, que ya es más grande, algunas cosas ya no se acuerda del todo, pero bueno, la Wikipedia, pues su biografía en Wikipedia la veo resumiendo un poco lo que es el libro autobiográfico, que a mí se me hace como una excelente herramienta. Obviamente, como todo, me hubiera gustado que trajera más cosas, pero sí pienso que trae lo básico, y quien lo lee el libro autobiográfico escrito en Clío por Krause, se me hace que sí conoce lo suficiente del maestro Alejandro Muñoz Moreno. Quizá a lo mejor me gana a mí un poquito el hecho de que, como sabes más cosas, me hubiera gustado que trajera más cosas, ¿no? Pero si te remites a los hechos, creo que trae lo suficiente para que el aficionado, el seguidor de Blue Demon, lo conozca en un alto porcentaje, porque toca los temas desde su infancia, desde pues quiénes eran sus padres, sus hermanos, habla ahí de las hermanas, un par de hermanas que fallecieron siendo pequeñas, algunas anécdotas muy interesantes que cuando yo leí el libro yo ya me las sabía por mi abuela, por mi papá, en paz descanse ambos, y entonces sí siento que revela, padre, algunas anécdotas y todo. De hecho, me hubiera gustado que la serie, que no sé si más adelante me vas a preguntar de eso o no, pero me hubiera gustado que la serie de Blim se hubiera pegado aún más el guión a esto. Sé que definitivamente sí sacaron algunas cosas de ahí, pero no, pues la ficción sí fue demasiado exagerada. Yo pienso que, en resumen, sí es una buena herramienta de consulta para el seguidor de la lucha libre, para el seguidor de la cultura popular, para enterarse de los detalles de Blue Demon. Sí se me hace una herramienta muy útil, muy enriquecedora, y la biografía, te digo, me parece como un resumen, más allá de que siento que le han movido por ahí algunos datos en la Wikipedia, pero pues está muy apegado, muy allegado a lo del libro, que yo escuché a Enrique Krause y lo leí también, él decir cómo Blue Demon, me imagino que es a lo que tú dices que viste en Twitter, que él relata, si mal no recuerdo, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, cuando él lo premian, creo que ahí donde relata el cómo llegó Alejandro Muñoz Moreno con las fotos y con todo el material para que él le hiciera el honor de escribirle esta biografía, que coincide, dice Krause, que pues era su ídolo, obviamente seguidor del Santo y de todos ellos, pero que Blue Demon era su ídolo. Entonces fue muy padre esa anécdota y esa coincidencia entre la persona a la que se dedicaba el libro y quien la lleva al mismo. Este libro es una lástima que ya no lo encuentres por muchos, pues realmente lo encuentras nada más ya en las plataformas que Mercado Libre, en Facebook, que te lo vende gente que quizá pues ya no le interesa conservarlo, tiene alguna necesidad de venderlo, y yo sí considero que es una herramienta muy, muy importante, y de las pocas que tenemos para tener con la consulta directa y veraz del personaje. Y bueno, creo que lo que yo supe también es que pues obviamente Blue Demon en ese entonces tendría
alrededor de 77 años, 76, y pues obviamente ya no tenía todos los recuerdos tan frescos, y pues recibió un buen apoyo para el mismo de Alejandro Muñoz, de su hijo Blue Demon Jr., de Goyita y de algunos otros de sus hermanos aquí en Monterrey, según me contó alguna tía, para recordar algunos puntos. Ahí los menciona él a todos sus hermanos, a sus padres, y lo más importante que en ese momento fue impactante, pues fue la revelación de las fotos, ¿no?, inéditas de él sin máscara. A mí lo que sí me duele un poquito es que ahorita mucha gente revela esas fotos, las revela, y mucha gente no las tenía, pero él, esas no hay problema, él las autorizó. Pero muchas fotos de él sin máscara que se tomaron en una intimidad, en algún evento social, y que la gente que ni siquiera quizás sean de ellas las sube, y eso no se vale, porque pues él en ese momento te dio la confianza y a quien se la haya dado, y que ahorita las revelen cuando él no las autorizó, pues sí se me hace de muy mal gusto. Él autorizó fotos sin máscaras, estas que aparecen en el libro autobiográfico de 1999, y son con las que nos deberíamos de quedar. Y agregándote un poquito ahí, si me permites, Gabriel, en YouTube hay un par de videos o tres videos en donde es la versión en video precisamente de esta entrevista en la que se basa el libro. Ahí si las puedes, la puede buscar la gente que nos esté escuchando, en donde él habla de cómo nació en Rinconada y cómo fue creciendo, pero son nada más 3 extractos de aproximadamente 5 o 6 minutos cada uno, que son muy valiosos porque pues son de las últimas grandes joyas. Es escucharlo él con su voz hablando un poquito de su vida, ¿no? Muy bien. Bueno, pues esos son puntos de duda que yo tenía, que te agradezco muchísimo la orientación. Ahora, otro factor que me parece muy importante y que creo que habría que verlo en perspectiva y aprovechar estos espacios que está abriendo Memo para llevarlos un poco más allá. Y sobre todo tratar de especificar mucho más las cosas, porque en los eventos de Memo de pronto hay un cierto desorden y hay muchas más ganas de figurar que de entender. Pero bueno, ese es otro punto. Acá lo que quiero plantearte es lo siguiente. Blue Demon, bueno, pues hay un conjunto de luchas ahí que deben ser documentadas visualmente, narrativamente, sonoramente. O sea, hay historias que se tienen que contar, historias que se tienen que ver, historias que se tienen que leer. Esa es una ruta. Pero hay otra ruta muy importante, que es la de la filmación. O sea, Blue Demon es un personaje cinematográfico. Y en ese sentido, pues hay como 30 archivos, como 30 películas que nos cuentan a un Blue Demon ficticio, luchando contra vampiras, luchando contra monstruos, galaneando. Es un personaje de ficción. Pero lo importante que te quiero preguntar es esto. ¿Qué pasa con ese archivo? ¿Quién protege ese archivo? ¿Y qué se está haciendo con ese archivo? ¿Cómo se está garantizando la permanencia de ese archivo y la investigación sobre ese archivo fílmico? Y hablando un poquito ahorita de esa faceta del lado del actor de Alejandro Muñoz Moreno, que es una de las primeras anécdotas que yo recuerdo, que de niño me enteré de su faceta del cine, pues era también muy agotadora, obviamente, porque aunque ya eran de sus últimas películas, la del Misterio de las Bermudas, por esas fechas que se estaba rodando la película, según me cuenta mi papá en ese entonces, bueno, unos años después, no pudo venir a los servicios funerarios de su padre, que Donato Muñoz, mi bisabuelo, que murió por esas fechas, porque estaba rodando esa película en la que sale con el Santo, si mal no recuerdo, y con el mismo Mil Máscaras, Misterio de las Bermudas, en las Bermudas. Sí fue que la familia en esa época, pues los que lo vivieron así, yo era pues un recién nacido, pues sí que no comprendieron, ¿no? Que por esa ocupación que tenía en ese momento de estar rodando una película, de lo cual era pues era una faceta súper importante en el personaje, pues no pudo venir a despedir a su padre, que él que tanto cariño y amor le tuvo, y que pues aquí agregando también a esas anécdotas de las que tuvimos acceso como miembro de la familia, de que pues era un súper fan de la lucha libre su papá, nada que ver con lo que plasman en la serie de Blin, por cierto. Tan era fan de la lucha que la Arena Coliseo
hasta hace poquito que acaban de quitar las butacas y todo eso, porque ahora ponen sillas esas que quitas y pones, ¿no? Pero antes las butacas fijas, perdón, Donato Muñoz, mi bisabuelo, tenía una silla separada para él y para un acompañante, porque todos los domingos, luchara o no luchara su hijo, él estaba ahí en la Coliseo. Te digo, desgraciadamente no pudo venir al sepelio, pero bueno, eso no significa que no tuviera esa unión, esa conexión con su papá, porque te digo, fue por estar filmando curiosamente o coincidentemente esa película de las Bermudas, según recuerdo. Jesús Carvajal, ¿cómo se ha abordado la cuestión de la posible realización de una escultura para subrayar la memoria de Blue Demon dentro del orden del imaginario colectivo? Pues es algo por lo que se está luchando como familia y que tomó mucha fuerza a partir de que falleció Blue Demon. Recién me entero, más bien no recordaba que el señor Jaime Guerrero le había solicitado, por ahí lo mencionaron en una de las charlas, una estatua para Blue Demon en los 90s, en una de sus visitas por ahí, creo que fue cuando Monsiváis, ¿no? En el 94. Los proyectos que yo recuerdo que ha habido para una escultura, pues obviamente quedaron en eso. Yo lo mencionaba ahí en la charla, cuando recién fallece Blue Demon, a los meses le hacen un homenaje en García, el Deportivo El Pozo, que antes le llamaban, lo nombran Deportivo Alejandro Muñoz Moreno, en García, muy cerca por ahí de Rinconada, viene Goyita, viene su hijo Alejandro. Blue Demon Jr. no pudo venir porque, si mal no recuerdo, andaba luchando en ese domingo, fue un domingo, por ahí de marzo, abril del 2001. Y el alcalde promete también ahí que, no recuerdo si lo dijo como tal promete, pero hablaba del proyecto de la estatua. No se da, el Deportivo ese desaparece. Recuerdo que Felipe Montemayor, un porrista icónico de los Sultanes de Monterrey y de los Rayados del Monterrey también, recuerdo que me hablaba a la redacción para decirme, oye, ya están quitando lo de Blue Demon, el Deportivo, total lo quitaron. Ahí llegaron a jugar los Sultanes partidos amistosos y todo. Entonces ese proyecto es el primero que recuerdo que pues se cae. Después Blue Demon Jr., pues algo que pasó es que muere su papá y él empieza ahora sí que tomar la batuta y a empezar a crecer en su carrera. Fue un parteaguas la muerte de su padre y él empezó a ascender y empieza a buscar proyectos por todos lados. Ciudad de México, sé que en Ciudad de México hubo varios intentos también. Y aquí en Nuevo León, lo que yo recuerdo específicamente, pues no se encontraba la manera de llegar a una formalidad. Y el siguiente cuando se dio lo del convite también se mencionó algo. No se llegó a nada, muere Blue Demon, como te digo. En el 2012, Jaime Rodríguez, entonces alcalde de García, él promete una estatua a la entrada de García, la cual pues no se dio. Después llega a la gobernatura, hizo el proyecto, también se cae, ¿no? Y luego en García, pues surgen las letras turísticas en el 2021, si mal no recuerdo, octubre las inauguran, y se llega el centenario en abril del año pasado, y se vuelve a hablar del proyecto de la estatua. Creo que debimos haber llegado a ese proyecto ya más aterrizado al centenario. Yo creo que ahorita pues apenas se va a cumplir un año de que ahí en Rinconada, justo donde nació Blue Demon, se habló de eso. Espero que no se haya quedado el proyecto. Y ahorita lo que estamos buscando es que en el municipio de Monterrey, de hecho esta exposición que se está dando desde la tercera cuerda, que es en honor a la lucha libre regiomontana, a la lucha libre en general, teniendo como ancla el personaje Blue Demon, se da, te lo cuento así muy, muy breve, porque nosotros como familia de Blue Demon, que estamos, la familia Carvajal Samonset, pues somos muy allegados a Blue Demon Jr. y obviamente a toda la familia, pero pues yo siempre tenía ese sueño ya de cuando empecé a ejercer mi profesión y empecé a tener a lo mejor una visión más cercana a las cosas, y yo le decía a mi papá, vamos a luchar por eso, papá, y te prometo que ahí vas a estar tú cuando se dé esa escultura y va a estar mi abuelita.
pues desgraciadamente ellos ya se fueron, quedan 2 hermanos de Blue Demon y pues seguimos luchando con eso, ¿no? Hay mucha familia a la que le va a dar gusto y sobre todo miles de seguidores. Nace esta exposición, retomando ese tema, nace la exposición porque, o queda perfecto, encaja perfecto porque mi mamá, María Antonieta Samonset, pues al ver esas ganas que tenemos como familia y todo, y también porque pues tenemos esa espinita de que pues ahí queríamos que mi papá, sobrino de Blue Demon, estuviera también, porque él también que soñaba con esa estatua, y muchos otros tíos que ya se nos han adelantado y familiares de tener esa estatua. Busca al señor Colosio aquí en la colonia Lomas de Anáhuac y le pide una estatua. Le dice que Blue Demon la merece, lo cual pues creo que yo y miles de personas también lo sentimos así, y le hace el requerimiento oficial, le toman sus datos y todo, y con el paso de los meses la fueron buscando. Eso fue, yo creo que agosto del año pasado, julio, no recuerdo la fecha exacta, y pues se avanza y se llega a esto primero de la exposición, y la idea es que se concluya con una obra plástica para Blue Demon, la cual yo creo que se la merece, que creo que la tierra que lo vio nacer, que es Nuevo León, se puede decir que está en una cierta deuda con él. Hay otros personajes que obviamente no voy a demeritar, al contrario, pero creo que si ellos la tienen, Alejandro Muñoz Moreno la debería de tener también. Yo creo que lo que le afectó a este gran personaje es que mucha gente no sabía que era de Monterrey o de Nuevo León o de García, y por eso por décadas no se le ha dado el valor realmente que tiene como un oriundo de Nuevo León. Y creo creo y siento que este proyecto que está encabezando el municipio de Monterrey con la exposición es lo más cercano que se está dando a que se pueda dar. Sé que obviamente no es sencillo, que faltan muchos procesos, que faltan varios pasos, pero creo que ojalá así fuera, que pudiera darse. Y pues ahí está la familia apoyando, impulsando. Blue Demon Jr. lo mencionó en el video que mostraron ahí en la exposición. Sí siento que ahorita si la familia se pesca de esto, los seguidores, se puede llegar a aterrizar en algo con las autoridades del municipio. Digo municipio porque ojalá se diera también en García, ojalá se diera en Monterrey. Yo digo que Monterrey sería el ideal por ser la capital del estado, por ser una ciudad turística, o una ciudad, perdón, con un atractivo turístico de otra índole, pero al final atractivo turístico, una ciudad muy poblada, una ciudad muy importante, y sobre todo de que es donde nace el personaje, que el personaje nace en el círculo mercantil, en el mero corazón de Monterrey. Entonces, ese es el recuento que yo conozco para las estatuas de Blue Demon. Te digo, un par que escuché en México de voz de mi tío Blue Demon Jr., y lo que te reseñé aquí, lo que te recapitulé aquí, de García hasta esto que estamos llegando al centenario y la exposición. Jesús Carvajal, te pido nos platiques acerca del momento en el que la muerte de Blue Demon se transforma en noticia. A ti te tocó tener en las manos ese papel. Es algo terrible, pero bueno, es también una cosa de información privilegiada que a ti te tocó. Entonces, que nos platiques el momento en el que redactaste esa nota, qué decía, cómo comenzó a funcionar la información de ese momento. Pues sí, como bien dices, me toca pues esa contradictoria función, por así decirlo, o bueno, en cuanto a sentimientos, porque bueno, tienes en tus manos una información importante que dar, aunque es dolorosa para los seguidores de Blue Demon, pero sobre todo para la familia de Blue Demon, y en este caso pues a mí me toca ser parte de esa familia. Estamos hablando que era un sábado al mediodía, me habla mi mamá, me dice, oye, me habló tu tía Sanjui que falleció tu tío Blue Demon. ¿Cómo que falleció tu tío Blue Demon? Mi tío Blue Demon, mi tío Alejandro. Sí, le digo, ¿quién sabe? No, pues ya se enteró tu papá, le digo, ya le avisó a mi abuelita, no, pues en eso anda también de ver cómo le dicen, porque pues es la hermana, eran pegaditos, nació él y luego mi abuelita Francisca, Panchita, pues también ver cómo le decían. Total, pues yo me quedé en shock, ¿no? Porque por lo contradictorio que te decía, es un personaje súper famoso, es un ícono de la cultura popular de México, Latinoamérica incluso. Tienes que dar esa información, pero a la vez, pues pues ¿cómo se dice? Pues tomarla como pariente, porque aunque es un pariente, en este caso hermano de mi abuelita, podemos decir que no lo ves tan seguido, pero lo sientes tan cercano porque es Blue Demon, es un personaje famoso, es un ídolo tuyo, un ídolo de la familia, un ídolo de México.
estaba en la redacción con algunos compañeros que siguen en este medio, Carlos Ledesma de Televisa, Oscar Sánchez, que estaba en el norte, después estuvo en otras empresas. Y lo primero que yo hago, ya cuando cuelgo con mi mamá, que le digo, ¿quién te avisó? No, pues que mi tía Sanjui, paz descanse, esposa de Ángel Mario Muñoz Moreno, uno de los hermanos menores de Blue Demon, también en paz descanse, no, pues, ¿y qué te dijeron? No, pues que esto, y que le dio un infarto, y que en el metro, y que esto, y que el otro. Y pues me empecé a llegar toda la información, y lo primero que hago, bueno, está bueno, me deja ver qué onda, a ver a quién le hablo, y ya le avisaste a mi abuelita, total, no le querían avisar a mi abuelita, porque pues obviamente es una noticia dura. Le digo, papá ya le avisó, no, pues que no, y que, total, lo común, ¿no? Cuando se da una noticia tan lamentable como esta, en una familia, ¿no? Que se muera un pariente. Total, cuelgo con mi mamá, y lo primero que hago es quedarme así pensativo, y le digo a Oscar Sánchez, que es mi compadre, y a Carlos Ledesma, le digo, es que se murió Blue Demon. Y me dicen, ¿cómo que se murió Blue Demon? Le digo, sí, me acaba de decir mi mamá, le hablaron, ¿en serio? ¿Pero cómo? Pues, y luego ya me volteé otra vez, me quedo viendo al teléfono, y en eso, si mal no recuerdo, le pregunto a Oscar o a Carlos, le digo, oye, ¿hago la nota o qué? Pero yo todavía dudando, como diciendo, pues es que es algo familiar, pero pues es que es Blue Demon, ¿verdad? O sea, pero yo tenía esa duda porque dije, pues no, pues es que es pariente mío, pero también recuerdo que tengo la misión, yo cubría lucha libre en esa época, y dije, no, pues tengo que hacerla. Sí, claro, tienes que hacer la nota. Y pues fue muy doloroso hacer la nota, y le vuelvo a hablar a mi mamá, le digo, a ver, mamá, voy a tener que hacer la nota. Cabe mencionar que en esa época, fue diciembre del 2000, en esa época, pues el internet estaba tomando su auge, los portales también. En el caso del norte, pues tenía una gran aceptación, y luego más que era todavía con acceso libre. Pues hago la nota, y pues fallece Blue Demon a los 78 años de edad, el regiomontano Blue Demon. Hice una especie de biografía, recuerdo que alrededor de 8 o 10 párrafos, diciendo pues la primera información, ¿no? Pues que bajando del metro, lo que me dijo mi mamá que le habían contado a ella, es lo que pongo. Y pues es una exclusiva mundial que me toca dar dentro de esa tristeza de ser pariente y de que era tu ídolo, me tocó dar esa exclusiva mundial que pues obviamente nunca me hubiera gustado darla. Sabemos que todos un día vamos a morir, pero esos personajes nunca te los imaginas fallecidos, ¿no? Y sí, fue una anécdota medio rara que ahí queda. Por ahí debo tener la nota, la imprimí, al paso del tiempo la imprimí, y recuerdo mucho que pues bueno, el norte es una referencia en la información. Y como no había tanta información y todavía estaba ahí, pues tú sabes los trámites que hay en un fallecimiento, pues esa era la información que salía de primera mano, o sea, porque pues estamos hablando que viene de la familia, ¿no? Entonces recuerdo que esa nota mía la replicaron en los noticieros de hora con hora de multimedios, la dio el arquitecto Benavides, se la escuché al doctor Morales, al cronista, y muchos medios de comunicación tomaron esa nota que yo hice, que me tocó hacer con esa doble sentimiento de periodista y de pariente. Sí fue algo difícil, la verdad, y todavía me acuerdo y me da tristeza porque me decía uno de mis compañeros, Carlos, me dice, ¿a poco entonces estás bien triste? Quizá porque no se imaginan o no sabían, hay gente que no se adentra tanto y no dice, no, pues a lo mejor Blue Demon es famoso, es su pariente, pero no hay esa, a lo mejor sentía que no había tanta conexión. Le digo, no, sí estoy bien triste, la hice bien triste, le digo, escribí bien triste la nota, por lo que te digo, de que es el hermano de mi abuelita y es un ídolo, es el héroe de nosotros y más de la familia. Y sí, digo, fue algo curioso, que me tocara a mí, y fíjate que desde entonces no me he despegado de tratar de enaltecer y de rescatar y que la gente quiera y recuerde a Blue Demon y valore a Blue Demon Jr. que continúa el legado. Como que desde ahí sentí, con el paso de los meses y todo, esa responsabilidad como parte de la familia y como periodista, separando obviamente, de decir, es que Blue Demon merece más. Y desde entonces, estamos hablando ya, va para 23 años, pero sí, bien que me preguntas y lo recuerdo. Sí, pues fue algo triste y que pues es una primicia, que obviamente es triste porque es el fallecimiento, obviamente no somos insensibles, ¿no? Pero sí fue difícil, un poquito difícil quitarte la cachucha o el traje de pariente, por más lejano o cercano que seas, y ponerte a escribir una nota del fallecimiento de un personaje tan importante, ¿no?